Vamos a comenzar esta mesa, la hemos titulado Feminicidios en México. Es el último día de esta jornada de trabajo que hemos tenido a lo largo de estos 3 días en marco del 25 de noviembre Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Es a través de la educación, el arte y la cultura que queremos y que creemos que podemos contribuir al cambio de esta sociedad que cada vez daña más sus lazos, y es necesario regresar a ver qué está pasando en las dinámicas sociales y en ese cotidiano que estamos construyendo. Los espacios académicos, los espacios universitarios son nuestros, y por eso es que estudiantes hemos coordinado esta segunda jornada. Ya tuvimos una en marzo, ahora tenemos esta en noviembre y vamos a continuar haciendo las que sean necesarias hasta que un día dejemos de hablar de violencia y comencemos a hablar de otros temas, porque ya no sea necesario hablar de violencia. Bien, bueno, pues bienvenidas y bienvenidos. Vamos a tener en esta mesa, está integrada por personas que han participado en estos colectivos, pero también personas que investigan o trabajan en otros contextos que no son el Estado de México y la Ciudad de México. Para ello, pues voy a dar voz a Guadalupe Manzano Ocampo. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Realizó sus prácticas profesionales en fideicomisos instituidos en relación a la agricultura en el Departamento de Investigación Económica. Es estudiante de maestría en Ciencias en Desarrollo Local en la División de Estudios de Posgrado en la Facultad de Economía Vasco de Quiroga, de esta misma universidad. Ha tomado el diplomado en Violencia de Género del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. Y bueno, ella nos va a presentar una ponencia, nos acompaña desde otro estado de la República, y eso lo agradecemos mucho, el interés de querer participar, de generar estos diálogos, de venir a visitarnos hasta la Ciudad de México, particularmente a la UAM. Y bueno, pues sin más, ella nos va a presentar la ponencia El feminicidio en Zihuatanejo de Azueta, Guerrero. Buenas tardes. Antes que nada, pues es un gusto estar aquí. Agradezco la oportunidad a los organizadores de este evento, a las organizadoras de este evento, pues de aceptarme, ¿no? Y bueno, es un tema muy difícil hablar de feminicidio, sobre todo cuando pues se han vivido tan de cerca, o sea, no con la familia, pero me parece que no debemos ser indiferentes ante lo que le ocurre a los demás. O sea, estos temas son, bueno, en lo particular, muy, muy fuertes para mí. Y bueno, ¿por qué es importante hablar pues de género, de estas relaciones de poder que existen entre los hombres y las mujeres? A veces en la academia es muy difícil hacerlo. Bueno, yo comparto mi experiencia. Soy estudiante de maestría en la Facultad de Economía de la Universidad Michoacana. Estudio una maestría en Ciencias del Desarrollo Local. Y bueno, uno empieza a veces a querer introducir a los compañeros, a hacer un diálogo sobre género, sobre relaciones de poder, y luego, ay no, estás loca, te falta un hombre, ve a buscar un hombre. Entonces es difícil. Me parece que no quiero ser pesimista, pero sí es un recorrido muy largo que tenemos un camino muy largo que tenemos todavía que recorrer. Y bueno, voy a iniciar ya con este pequeño análisis que titulé El feminicidio en Zihuatanejo de Azueta. Bueno, para realizar este análisis, recuperé fuentes hemerográficas de periódicos locales del municipio de Zihuatanejo. Me llamaba mucho la atención la situación de violencia que está cada vez creciendo más en el municipio, y las cifras del INEGI no revelaban el número de homicidios dolosos, porque, bueno, en INEGI, cuando hace referencia al estado de Guerrero, no hace una clasificación propiamente de feminicidios, pese a que esta tipología, feminicidio como crimen de odio hacia la mujer, haberla matado por razones de género, está tipificado en el Código Penal desde el 2008. INEGI no hace esta clasificación, no tengo la menor idea por qué. Aparecen homicidios dolosos contra las mujeres, nada más así. Bueno, había una cifra que me llamaba mucho la atención,
que decía ahí en INEGI que del 2010 al 2016 solamente se habían cometido 12 asesinatos de mujeres. Solamente 12 mujeres habían sido víctimas de homicidio doloso. Digo, bueno, pues vamos a ver. Entonces inicio esta travesía buscando, ¿no?, en Google, feminicidios en Zihuatanejo. Pues 0 resultados. Bueno, eran como muy poquitos, pero hablando de otro tipo de cuestiones como la tipificación del feminicidio en Guerrero. Pero bueno, continuó. Ya asesinato de mujeres. Todavía había como poquitos resultados. Donde sí me dieron muchos resultados fue donde uno pone, cuando yo puse, crímenes pasionales. Ahí me botó un montón de resultados que digo, bueno, esto contrasta un poquito con lo que dicen las cifras del INEGI, ¿no? Crímenes pasionales, la mató por amor, o bueno, una sarta de tonterías que se le ocurren a los periodistas de estos diarios. Y bueno, el objetivo de haber recopilado estas fuentes hemerográficas solamente fue identificar las características de los asesinatos de mujeres, de los homicidios de las mujeres, en qué condiciones estaban estas mujeres que fueron vulnerables a ser víctimas de estos delitos. Y bueno, inicio el pequeño análisis con una diferenciación entre la categoría sexo, género, que es precisamente de estas relaciones de poder, donde uno puede encontrar algunas explicaciones para estos delitos. Y bueno, ya para no abusar y no repetirles lo que ustedes ya saben, estas categorías sexo-género, la introducción de feminicidio en México, cómo llega aquí, quién lo introduce, ¿por qué nace esta palabra de feminicidio? O sea, ¿por qué querían las feministas que fuera claro que feminicidio es un acto de odio contra una mujer? Entonces, bueno, todo esto lo toco aquí como que brevemente, así como que muy escuálido, por así decirlo, y específicamente de los casos. Los casos que recupero van a decir los estadistas, bueno, esta muestra no es representativa. Pero yo no quería hacer una muestra representativa, yo quería visibilizar que en Zihuatanejo matan mujeres y que, bueno, en todo México, pues, pero ahí es como muy particular porque los periódicos son muy indiferentes, pero no solo eso, sino como que también la sociedad es como un poco indiferente, es que la mataron, pues algo hizo, y también con los hombres, es que lo mataron, pues es que algo hizo, en algo malo andaba. Escuché por ahí, que creer que la víctima es culpable de lo que le pasó, nos hace sentir alivio de que no nos va a pasar a nosotros. Pero en estos casos que encontré aquí, que les repito otra vez, son 3 solamente los que tomé, me hace pensar que la víctima puede ser cualquiera que vaya caminando en la calle. Y ya inicio a hablar de los casos para no extenderme demasiado. El primer caso que se recupera en este pequeño análisis es el de una joven de 27 años que trabajaba en una tortillería, madre de 2 hijos. Se había separado de su esposo y tenía problemas legales con él por la custodia de los niños. Y pasaba el tiempo, la discusión legal y todo esto, y un día de pronto amanece colgada del árbol de su casa, de un árbol afuera de su casa. Y de ahí la recoge la mamá, se la llevan, los peritos
La encontraron ya nada más recostada en la cama porque la mamá la bajó de ahí, la recostó en la cama y pues ya dieron carpetazo que fue un suicidio y no se investigó nada más. Pero por acá encontré una teoría de Marta Lagarde que dice que feminicidio también es cuando le infringes un daño psicológico a la víctima de tal modo que ésta prefiere quitarse la vida. Sin embargo, pues el caso es muy extraño. La chica no tenía como signos de depresión antes de la muerte, entonces pues también la policía, por no complicarse más la vida, dijo pues ya se suicidó y bye, adiós. Entonces, bueno, este caso es muy relevante, es muy reciente, es de junio del 2017, apenas acaba de suceder, pero bueno, esto ha sido siempre, ¿no? El asesinato de las mujeres, pero otro caso que también me da mucho que pensar es el caso de una niña muy pequeña de 11 años que iba caminando a la escuela y desapareció. Fue un jueves, desaparece y al otro día la encuentran muerta. En la misma colonia donde vivía, de donde salió de su casa, ahí mismo la mataron y ahí mismo la fueron a tirar. Bueno, no sé si ahí mismo la mataron, pero ahí la tiraron. Entonces, bueno, a simple vista se podría pensar es que la víctima ni siquiera salió de la colonia donde vivía. La mochila jamás apareció, pero lo más extraño de este caso es cómo la hazaña con la que esta persona cometió este acto contra la niña, si se le puede llamar persona. Este hombre, el coraje, me recuerda un escrito de Ana Elena Pérez Duarte. Por ahí recupera un escrito que ya no recuerdo de quién es, que dice lo que se escribe en las víctimas sobre los cuerpos de las víctimas de feminicidio. La niña la dejan en es una colonia muy de bajos recursos, o sea, es una colonia muy marginada de Zihuatanejo. La dejan ahí entre la maleza, en una calle sin pavimentar, con los órganos genitales de fuera. O sea, ¿qué tanto odio contra una niña de 11 años? Bueno, el tercer caso que recupero es el de una joven de 23 años, enamorada de un hombre que tenía pues aparentemente mejor posición económica que ella. Fueron novios durante 5 años. Ella venía de una familia muy, muy tradicional, donde el hombre tenía que ir a pedir permiso para salir con ella. Tenían que platicar afuera de su casa, sin tocarse las manos, sin tocarse nada. Según palabras de la madre, tuve la oportunidad de tener una entrevista con la madre y ella lo explicaba así, dice, es que mi hija era una mujer de su casa, era una buena mujer, le daba de comer, lo atendía bien. Él se veía que, así lo expresó ella, él se veía que era un buen hombre, tenía solidez económica, es concesionario de transporte público, era trabajador, decía la señora, se veía que amaba a mi hija. Solamente una noche ella fue a su casa a dormir, vivían juntos y al otro día amaneció colgada. Él llamó a la policía diciendo que su esposa estaba colgada, que no sabía qué había pasado.
Pero para esto él ya tenía cierto, no propiamente levantada una denuncia anteriormente, no fue así, pero sí tenía un antecedente. Tenía una esposa antes que a esta muchacha, tenía una esposa la cual había levantado él un acta porque se metieron a su casa a robar y según esto le habían dado un balazo en la frente. Entonces, con esta denuncia que él había interpuesto como víctima anteriormente, fue las autoridades que como que, ¿cómo se dice? Armaron cabos, ataron cabos, y fue que dieron con él, que él era el asesino. Ya después las pruebas, todo esto dirían que sí. Y él entró a la cárcel en 2010, era 2015 y él ya estaba libre, andando por las calles de Zihuatanejo. Y bueno, con esto quiero decir que hay mínimo 3 asesinos, el de la niña, que nunca se supo quién era, el de la otra chica, que tampoco se sabe quién es, y este señor que ahí anda por Zihuatanejo con sus concesiones de combis, de microbuses, pues muy campante y feliz de la vida. Bueno, estos 3 casos me hacen reflexionar respecto a la construcción del amor romántico que le damos, con cómo educamos a nuestras niñas, creyendo que va a llegar un príncipe azul a salvarlas, y muchas veces este príncipe azul es el asesino. No quiero decir cómo educamos a una persona, o sea, cómo educamos como sociedad, porque las niñas no solo aprenden en su casa, los niños tampoco, es todo el entorno que forma parte de su aprendizaje, de lo que somos como tal, ¿no? También la pobreza, no digo que nada más a las pobres asesinen, por supuesto que no, o sea, todas corremos peligro, todo mundo corre peligro, pero la condición de pobreza, de marginalidad, pone un acento muy específico en las víctimas y en los victimarios, a que, bueno, las mujeres de por sí son desechables, son prescindibles, bueno, pues está mucho más, sobre todo porque a veces en este país, cuando uno no tiene ciertos recursos económicos, es muy difícil acceder a la justicia. También el hecho de un Estado fallido como nos lo muestra Noam Chomsky, donde el Estado ya no puede satisfacer de servicios a los ciudadanos y donde ha perdido la fuerza, el monopolio de la fuerza, donde ya cualquiera puede traer un arma, ya cualquiera puede matar a quien sea y a nadie meten a la cárcel. Todo esto simbólicamente y por supuesto materialmente construye a los feminicidas. Les dice, ¿sabes qué? Puedes matarlas a todas, no importa, no te voy a hacer nada. Entonces considero que nosotros como sociedad tenemos un papel fundamental en exigir nuestros gobernantes, por así decirlo, no tienen el interés a lo mejor sí en el discurso, porque yo los he escuchado, sobre todo en Morelia, a lo mejor en el discurso sí existe un interés por resolver los feminicidios. En la práctica rara vez, sobre todo cuando vas a denunciar a que desapareció tu hija y te dicen, se fue con el novio, luego regresa. Entonces, desde esta práctica vemos que existe un sistema pues fallido, una procuración de justicia que no sirve, que no está dando justicia a quien lo necesita, y menos si eres pobre, menos vas a tener justicia. Pero como sociedad nos toca deconstruirnos, volvernos a educar de otra manera, decirle a los jóvenes, a los hombres, a los varones, que no tienen permiso de matarnos, que no pueden hacerlo y que si lo hacen se les va a castigar.
Bueno, yo ya quiero terminar con esto porque creo que estoy abusando de la palabra. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias. Pues muchas gracias, Guadalupe. Siempre es importante decir y decirnos, lo hemos dicho a lo largo de las jornadas, ¿no? Acompañarnos, decir cómo son los procesos, juntarnos, actuar en colectivo. Bueno, pues ahora es el turno de Nayade Soledad Monter Arismendi. Ella es licenciada en Ciencias Sociales por la UACM, especialista en Género y Educación por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco, maestrante en Gestión de la Convivencia de la escuela de esta misma unidad, docente en Educación Básica. Nayade tiene experiencia docente a nivel medio superior y superior, ha impartido diversos talleres y coloquios vinculados a la educación y a la perspectiva de género, becaria en distintas instituciones, UPN, COPRED y UACM, diplomada en Sexualidades, Cuerpo, Derechos Humanos y Política Pública por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Bueno, también participa en el colectivo Invisibles Somos Visibles y nos va a presentar una ponencia que ha nombrado Breve esbozo acerca del feminicidio en México y la construcción sociocultural de la masculinidad. Bueno, sin más, Nayade, te cedo el micrófono. Hola, muy buenas tardes. Mi compañera Guadalupe hizo como un marco sobre el que yo también estoy interesada en hablar. Sobre todo ella mencionaba esta parte de cómo educamos a las niñas, pero también yo preguntaría qué tipo de chicos o qué tipo de varones estamos educando hoy en día, ¿no? Y no nada más es en la familia, sino abarca las distintas esferas de la sociedad, es decir, tanto los grupos de pares en la escuela, en la comunidad, en los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Y ante ello, bueno, yo me permití escribirles acerca de cómo se relaciona el feminicidio y esta misma construcción de género entre los varones. Bien, primero es importante contextualizar, ya Guadalupe, gracias, nos hizo el favor de hablarnos sobre todo el caso particular de Guerrero. Sin embargo, aquí yo me ocuparé un poco más de Ecatepec. En México, cada día muere una cantidad inaceptable de mujeres. El feminicidio se ha extendido a lo largo y ancho de nuestro país. El Estado de México, como es bien sabido, ocupa el primer lugar en feminicidios a nivel nacional. El municipio de Ecatepec registra la mayor incidencia de casos, 263 aproximadamente, solo en el 2016. Las cifras disponibles sobre estos crímenes están incompletas y son básicamente inútiles. Las procuradurías no publican cifras específicas sobre los feminicidios ni a nivel estatal ni federal. Sin embargo, lo que sí hay es un registro progresivo de mujeres desaparecidas o asesinadas en México. Particularmente, el municipio de Ecatepec es denominado como el centro de los feminicidios o el peor lugar para ser mujer, ya que en el presente año se han registrado 17 muertes aproximadamente. La situación es alarmante desde el año 2015, cuando se decretó la alerta de violencia de género, tanto en Naucalpan, Toluca, Chimalhuacán, Chalco, Nezahualcóyotl, Tutitlán, Ixtapalapa, Nicolás Romero, Tlalnepantla y Cuautitlán Izcalli. Año con año se han presentado numerosos casos de feminicidios, sin embargo, muchos de estos no han sido catalogados en esa categoría por las autoridades, a pesar de que las víctimas han presentado signos de violencia, lesiones, mutilaciones o que su cuerpo haya sido expuesto públicamente. En Ecatepec, mínimo, una mujer aparece muerta cada semana. Uno de los últimos feminicidios fue el cometido en contra de Mariana Jocelyn Valtierra, de 18 años de edad, ocurrido el 27 de julio del presente año. Ante este feminicidio, la gente de Ecatepec entiende a Ecatepec como un terreno o un territorio donde no existe la ley. Viven con miedo, con inseguridad y en el encierro, es decir, cercados. Especialmente el caso causó horror debido a la crueldad del asesinato, ya que la chica apareció destripada al interior de una carnicería. Le abrieron el abdomen y dejaron que se desangrara hasta que muriera. Particularmente, Ecatepec se caracteriza por ser un municipio marginado que basa su economía en el comercio informal o en la actividad ilícita,
contexto en el que se entreteje la cultura machista y un patriarcado agresivo y destructivo, que violenta a la mujer no solo en la esfera privada, sino también en la pública, por ejemplo, en la calle o en el transporte público. Es decir, los cuerpos de esas mujeres asesinadas son encontrados a plena calle, expuestos, desnudos, desgarrados, quemados. Bien, algunos datos sobre el feminicidio revelan que las mujeres asesinadas, es decir, de estos casos que les estoy hablando del Estado de México, fueron privadas de la vida en la mayoría de los casos con arma de fuego, arma blanca o con las manos. Asimismo, en muchos de estos casos había parentesco entre la víctima y el victimario, es decir, el asesino fue el cónyuge o la pareja, o el concubino o el padre. Es recurrente que los cuerpos sean encontrados en casa-habitación, la vía pública, en parajes, terrenos baldíos o en vehículos. Entre las víctimas se encuentran menores, es decir, niñas, pero la edad más común va entre los 21 y 30 años, y en su mayor parte estas fungían como amas de casa, estudiantes, empleadas o comerciantes. Los cuerpos de la víctima son objeto de extrema violencia. El feminicidio se caracteriza comúnmente por la presencia de secuestro, violación, estrangulamiento, apuñalamiento, etc. Los cuerpos son sembrados en barrancas, callejuelas, ríos de aguas negras, basureros y terrenos baldíos. Son introducidos en maletas, bolsas de basura, cajuelas de autos, tinacos, cisternas y de muchas otras formas que parecerían inconcebibles. Lo que es claro es que todos los casos llevan la firma de aquí mando yo. Cuerpos pensados como objetos usables, precarizados, prescindibles, maltratables y desechables. Ante los hechos descritos, ¿podría pensarse que estamos presenciando una especie de carnicería humana? Las respuestas pues podrían ser múltiples, pero tampoco resulta tan absurdo concebirlo de esa manera. Ahora bien, es pertinente decir que el feminicidio no es solo un homicidio cometido en contra de una mujer, es más que eso. Es un delito que lleva un mensaje de crueldad, desprecio y dominio. Es el último escalón de la reiterada y sistemática violación de los derechos de las mujeres. Marcela Lagarde señala que el feminicidio es un crimen de odio que ocurre en circunstancias específicas. Estos son ejecutados con saña en lugares donde el Estado y sus agentes no los castigan, manteniendo así una permanente impunidad. Por tanto, no se les puede nombrar crímenes pasionales, como decía mi compañera en los medios de comunicación, pues detrás de ello hay una situación de poder. Foucault lo llama biopoder, es decir, el derecho de muerte o poder sobre la vida que tienen unos sobre otros. En los casos de feminicidio, no solo se trata de desposeer a las mujeres las propiedades simbólicas o materiales o de cualquier otra índole, sino de disciplinar y mostrar un castigo efectivo sobre el valor de la vida de las mujeres. En la actualidad, la constante difusión de los derechos de la mujer y la reivindicación de la igualdad de género en diferentes ámbitos de la vida pública no han logrado incidir de gran manera en la disminución de los casos de violencia y discriminación hacia las mujeres. Pero se ha generado una crisis de los papeles o los roles tradicionales masculinos y femeninos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, la valoración de una identidad femenina asociada a una forma, más bien, la valoración de una identidad femenina asociada a la maternidad ya no es viable. Tenemos menos hijos, estudiamos más y participamos más activamente en la fuerza de trabajo y en los procesos políticos y sociales. De tal manera que una de las posibles respuestas a la violencia en contra de las mujeres se debe al resquicio del modelo hegemónico de feminidad, pero también de masculinidad, pues quienes la perpetúan no son meros enfermos mentales. El feminicidio no responde a hechos aislados, políticas, educativas y culturales, donde se originan, así como del análisis de la construcción de la identidad masculina y femenina. Bien, entonces, a partir del conocimiento de las formas de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres, es cómo podríamos explicar el acrecentamiento de estas violencias, que se asocia no únicamente a una crisis socioeconómica o de valores, sino también que atañe a las identidades, es decir, al proceso de construcción de las mujeres y hombres como sujetos. Históricamente,
las diferencias entre los hombres y las mujeres se han conceptualizado en oposiciones binarias. Es a través del género que se asigna a las personas lo considerado propio de lo femenino o lo masculino, por medio de roles, comportamientos, actividades diferenciadas, fortaleciendo así las jerarquías entre hombres y mujeres en las distintas esferas de la vida. Aún en estos tiempos, ciertas representaciones son vigentes entre la sociedad mexicana, mismas que tienen sus raíces en el universo simbólico patriarcal, religioso. Por una parte está la figura de un Dios varón todopoderoso y omnisciente, que coloca al hombre en la cima de la creación humana, como su apoderado en la tierra para dominar todo lo que existe, incluso a las mujeres. Por otra, está la imagen de la tentadora Eva, estereotipo de la mujer moralmente débil, maliciosa, seductora, culpable de las desdichas, que ha de ser controlada, sometida, castigada con dureza, que debe pagar hasta con la propia vida. Es así que se construye un patrón que trata de estandarizar los cuerpos y las subjetividades de los sujetos, en el que se afirma que la vida de las mujeres son pertenencias de las que se puede disponer, por lo que cada acto de voluntad e independencia por parte de ellas, es decir, de nosotras, se entiende como un acto de rebelión que debe ser cortado de raíz antes que prospere. Y ahí está el castigo efectivo. Para ejemplificar lo anterior, me remito a un caso de feminicidio ocurrido el 3 de julio en Monterrey, Nuevo León. Angie, de 24 años, fue asesinada por su pareja. Ella tenía 25 años. La asesinó a golpes. La causa oficial de la muerte fue contusión profunda en el cráneo. Su novio privó de la vida a Angie un jueves por la noche. Al día siguiente, él fue a trabajar con normalidad. Todavía el fin de semana durmió con el cadáver antes de que él se suicidara. Para suicidarse, colocó una bolsa de plástico en su cabeza después de que tomó alcohol y pastillas. Pero ¿cuál fue el motivo? Si casi todos o quienes lo conocían pensaban que era la pareja casi ideal. De acuerdo con la indagatoria de la Policía Ministerial, el feminicidio ocurrió por celos, pues él tenía la sospecha de infidelidad. De tal manera que la violencia en este caso, como en muchos otros, se convirtió en un instrumento del agresor para anular la subjetividad de la mujer y conformar así un nuevo ser y una identidad sometida y subordinada. Bien, creo que ya me estoy pasando, no sé cómo voy, Carla, del tiempo. ¿Sí? Si no, ya voy a concluir. Si bien el tema de la construcción de las masculinidades, porque no es una masculinidad y es de las masculinidades hegemónicas, es sumamente amplio y remitiría como una mesa completa a hablar sobre el tema, me permitiré ahora a concluir la exposición. La violencia y el feminicidio no son solo el resultado de una cultura machista y patriarcal y misógina, producto de la socialización diferenciada. También tiene que ver con la falta de recursos materiales y simbólicos para generar dinámicas sanas en las relaciones entre hombres y mujeres. Y no solamente entre hombres y mujeres, entre hombres y mujeres, ya que nuestro contexto alude a una sociedad fracturada, indolente y despojada, donde a través de las instituciones como la familia, la iglesia, la escuela, el Estado y el trabajo, subsisten recursos simbólicos que naturalizan formas de violencia y discriminación de lo femenino. Los hombres, para hacer valer su función soberana, se sentirán habilitados para censurar y disciplinar a las mujeres por medio de la muerte. Torturarán los cuerpos de estas como un signo de conquista de los mismos, es decir, un territorio que se posee. Este será un espacio donde claramente se inscribirán los significantes del poder masculino. La violación tendrá que ver con el sometimiento y el cumplimiento del supuesto derecho de la exigencia del acto sexual como un deber femenino. Por tanto, el feminicidio tendrá que ver con la negación de la subjetividad y el cuerpo de las mujeres, es decir, el victimario de alguna manera afirma que ella no es un sujeto de valor, acción y decisión, sino objeto que se puede ultrajar y desechar.
Esto alude a una supuesta masculinidad ultrajada por mujeres que han permitido una mayor independencia sobre el sentido y uso de su vida, cambio de las relaciones de poder en el grupo familiar, del trabajo, mayores niveles de educación, mayor libertad en el ejercicio de su sexualidad, etc. Siendo así que cualquier liberación o resistencia incitará a la violencia masculina, pero que no tiene que ser así. De tal modo, así como afirma Teresa Enchaustegui, la violencia hacia las mujeres y los feminicidios estarían constituyéndose como un dispositivo de poder masculino para restituir y conservar sus lugares privilegiados de dominio en lo individual y en lo colectivo. Actúa como un aparato de control y censura de las transformaciones de los roles tradicionales, los estereotipos, códigos de género, expresiones de la sexualidad, así como de la incursión de las mujeres en espacios que simbólicamente eran considerados como propios de los hombres, en la vida pública, por ejemplo, en la vida pública y el trabajo asalariado. Para finalizar, es importante decir que los feminicidios no son perpetuados por meros desequilibrados, más bien personifican todos aquellos aspectos deformados de la sociedad. Un claro desacuerdo con la construcción de las identidades femeninas, una rebelión ante el supuesto despojo de sus privilegios como proveedores, autoridad, cabeza de familia y otras formas tradicionales de dominio frente a las mujeres. Por un lado, se crea la falsa imagen de que todas las mujeres están en peligro y que deben mantenerse a salvo bajo la tutela masculina. Por el otro, como diría Rita Segato, el feminicidio lleva un mensaje de un claro aleccionamiento a las demás mujeres sobre los resultados que su conducta puede tener si desafían el orden masculino. Ante todo, es preciso desarrollar nuestra capacidad de indignación e inconformismo ante los feminicidios, frente a la inercia mental, la indiferencia y el comodismo del pensamiento, es decir, a una sociedad individualizada. Urge la necesidad de desarrollar un pensamiento crítico, emancipador y contestatario, desencarnarnos de la razón indolente, perezosa y olvidadiza, pues estamos imbuidos en un sistema en el que día a día se transgreden nuestros derechos, donde las personas se consuman en la posesión e individualidad. Es preciso construir nuevas formas de ser y pensar liberadoras, equitativas y justas, alejadas de discursos salvadores que desarrollan la posibilidad de cuestionar nuestra posición actual, que no tenga que ver con un enjuiciamiento moral. Y bueno, y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nayade. La verdad es que es un trabajo que me parece que sintetiza muy bien la cuestión del feminicidio. Uno de los problemas que tiene México es que no tiene una tipificación homologada, de tal manera que el Código Penal Federal establece o da una definición de lo que es un feminicidio con ciertas características. El Código Penal de la Ciudad de México da otro, el del Estado de México da otro, de tal manera que no podemos tener certeza de las cifras de los estados porque no está homologado esta definición. Por eso, y como aquí la mesa se integra por varias personas que vienen a hablar del feminicidio, no solo en el Estado de México, sino también en otros estados, voy a leer la definición que nos brinda el Código Penal Federal, porque describe 7 características que son muy importantes para entender por qué se tuvo que tipificar un delito donde a las que asesinan son a las mujeres. Bien. En su capítulo 5, artículo 325, se apunta: comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género, razones que va a desarrollar posteriormente. Se considera que existen razones de género cuando ocurra alguna de las siguientes circunstancias. La primera es que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo. La segunda es que a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. La tercera característica es que existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo, es decir, del feminicida,
en contra de la víctima. Cuarto, hayan existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Quinto, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo contra la víctima. La sexta es que la víctima haya sido incomunicada en cualquier lapso de tiempo. Y la última característica o razón de género es que el cuerpo de la víctima haya sido expuesto o exhibido en un lugar público. ¿Por qué son importantes, sobre todo esta última? Porque traen un mensaje. ¿Qué se expone ante la vía pública? Pues lo que no sirve, ¿no? O sea, lo que no vale. Es una cuestión de aleccionar a las otras mujeres. Se mata a mujeres porque se puede y me parece que lo van a abordar posteriormente las siguientes participaciones. Es el turno de Carolina Aguilar. Carolina es integrante de Red Denuncia Feminicidios Estado de México y también es estudiante de Sociología en esta casa de estudios, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Sin más, le cedo la palabra a Carolina. Bueno, buenas tardes. Bueno, es evidente que la alerta de violencia de género que se decretó en el mes de julio del 2015, pues realmente está fallando y que a pesar de ser un logro de las organizaciones civiles, pues las cifras siguen aumentando, los casos de feminicidios se están incrementando. De acuerdo a Grisel Barrientos, excoordinadora del Observatorio Estatal de Feminicidios del Estado de México, tiene calculados en lo que va del año de 2017 152 feminicidios. Bueno, de lo que yo les voy a hablar es sobre el performance, un arte para denunciar los feminicidios. Y bueno, pues es claro que seguimos viviendo en una sociedad donde el patriarcado nos domina, donde el machismo se ha convertido en parte de nuestra cultura, donde la violencia se ha normalizado, donde ser mujer es solamente símbolo de inferioridad, un simple objeto sexual que se puede vender, explotar, maltratar y asesinar en cualquier momento. A diario se registran desapariciones y asesinatos de mujeres que en su pasado vivieron en una situación de violencia y desigualdad. Frecuentemente aparecen en los medios de comunicación nuevos casos de feminicidios. Desafortunadamente vivimos en un país donde las mujeres vivimos la violencia a diario, donde las mujeres somos desaparecidas, secuestradas, prostituidas, torturadas, violadas y en el caso más extremo asesinadas. Sus cadáveres, semidesnudos o desnudos, son arrojados en zonas desérticas, lotes baldíos, tubos de desagüe y tiraderos de basura. Cuando un hombre llega hasta los extremos de la violencia, al asesinato, demuestra y defiende su lugar ante la sociedad, evitando así que las mujeres se rebelen contra él. Al dejar sus cuerpos abandonados y destrozados ante la vía pública, simboliza su machismo, fortalece las relaciones de poder sobre un género, refuerza el dominio patriarcal y deja como advertencia que se ponga pausa al proceso de construcción de las mujeres como sujetos, pues ellos quieren que aún seamos tratadas como simples objetos, como seres inferiores, sumisos, abnegados, y como bien expresaría Eduardo Galeano en su poema La mujer sin miedo, hay criminales que proclaman tan campantes, la maté porque era mía, así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada, que hace al hombre dueño de la mujer. Asesinar a una mujer representa una violación a los derechos humanos y a la privación de su vida. Esto es un factor importante que impide construir una sociedad justa e igualitaria. También existe un alto grado de impunidad al no sancionar a los culpables y no otorgar justicia a las víctimas. Orillan a los familiares de las víctimas y a todas las mujeres a una inseguridad permanente e intensa, y en la que en ocasiones maldecimos nuestra condición de mujer, porque tememos acabar sepultadas y olvidadas con el tiempo como tantas otras, o al menos para mí así es. Por esta situación, los performance se han convertido en un arte para enseñar, curar y transformar la violencia vivida en nuestra sociedad. Nuestro cuerpo se convierte en un instrumento artístico para expresar todo lo que sentimos. Podemos pintarlo, disfrazarlo, escribir en él. Se expresa el dolor y las experiencias vividas.
Es un símbolo para darle rostro y nombre a las mujeres que han sido privadas de su vida. Permite expresar las desigualdades, las condiciones de dominación en las relaciones de género y la falta de acceso a la justicia, pues la mayoría de los casos de feminicidios no son investigados y se quedan en la impunidad. De esta manera, el arte del cuerpo se convierte en un medio de difusión y visibilización del problema para concientizar y sensibilizar a la sociedad, además de las autoridades, y evitar que el gobierno se justifique. Cada performance que realizamos, cada prenda u objeto que utilizamos, tiene su significado. En este caso, el del performance que acabamos de presentar, titulado Rostros desdibujados sobre aires de esperanza, la falda realizada con retazos de tela e hilachos en colores gris, blanco, beige o café, representan la pobreza, el olvido, la impunidad. La máscara representa a aquellos rostros desdibujados y asesinados y olvidados por la sociedad. La pintura fuchsia representa la sangre, pero a la vez la esperanza, y la canción es un símbolo de unión y fortaleza. Con el performance se mantiene una presión constante sobre el sistema institucional por el reconocimiento de los valores, por el derecho a la vida, a la seguridad. Es una práctica defensiva de resistencia a la violencia. La situación en la que vivimos la mayoría de las mujeres nos obliga a salir del hogar y a movernos en el espacio de lo público ante la incapacidad de las autoridades. Nos vemos obligadas a establecer lazos de solidaridad, a cooperar con las demás mujeres, a negociar con las autoridades. También nos permite denunciar y reivindicar el papel de las mujeres ante la sociedad. Se cuestiona la imagen tradicional de la mujer sumisa y recluida en el hogar. Se expresa la conciencia clara de defender una identidad comunitaria amenazada por la violencia, la inseguridad y la impunidad. Es una denuncia radical del poder. Es un cuestionamiento profundo de los valores tradicionales y autoritarios y una denuncia de todos los valores de la nueva modernización. Tal vez nuestros performances contengan una organicidad muy débil. Sin embargo, a pesar del muy reducido número de integrantes, tratamos de ejercer una profunda influencia sobre la conciencia colectiva, sobre la sociedad, sobre el gobierno. Reafirmamos nuestra capacidad de actuar en público y nuestra capacidad de liderazgo. Dejamos a un lado la cotidianeidad y lo considerado como normal. Son acciones con las cuales buscamos cuestionar el rol de la mujer en la sociedad, el poder patriarcal que se ejerce en todos los ámbitos de la vida social. A través de la lucha cotidiana y casi molecular, representan un intento de transformación de las relaciones cotidianas y por lo tanto un intento de ruptura cultural. Ante el secuestro, la extorsión, la tortura, el abuso, la corrupción, la impunidad, la brutalidad de la escenificación de la violencia, la desaparición forzada, los asesinatos, la mentira deliberada de nuestro gobierno y de los medios de comunicación, yo me pregunto, ¿cómo puede ser tolerable todo esto y peor aún, percibirse como normal si a todas luces amenaza nuestra libertad y nuestra vida y nos priva de ella? Todo esto, precisamente, se trata de nombrar aquello que en sí mismo se ha desvanecido, de denunciar aquello que ha sido olvidado, difuminando las fronteras entre lo público y lo privado. Nos convertimos en una sola voz, donde se da el paso de lo individual a lo colectivo, puesto que si no luchamos, si no denunciamos, no lograremos ningún cambio. Pienso que estas acciones permiten crear un nuevo estado de conciencia, lograr cambios, primero en nosotras mismas y poco a poco contaminar a más personas en nuestra sociedad, ya que en el país de la muerte, el arte es la única herramienta que permite amarrarnos a la vida. La calle es un espacio de movilización y protesta, donde se intenta abrazar todo el dolor de nuestro país. Por ello, pretendemos ganar la calle, ocupar cuerpos deshabitados para que sean cuerpos en movimiento, otorgándoles la voz a aquellas que la han perdido, guardado, olvidado, o bien a quienes han sido obligadas a callar. En la calle se hace público lo olvidado, lo oculto, lo ignorado. Es una forma de lucha no violenta, con demandas justas. Es una pequeña parte de la sociedad en movimiento. El performance es un arte que permite abrir un espacio de subjetivización, de empoderamiento,
donde dejamos de ser lo que somos para ser otra persona. Permite cambiar la perspectiva de la vida, permite quitarnos la venda de los ojos para poder ver mujeres y no solo cifras. Y se procura hacer visible el vacío de poder del país, porque vivir en una cultura de la desesperanza, tener un Estado que se ha separado del bienestar de su población, que se ha vuelto indiferente, que se ha convertido en una institución inoperante y que ha desatendido los asuntos públicos, por decirlo menos, no cabe otra alternativa más que la administración del caos y la anomia causado por la impunidad. Estas son acciones para la transformación del presente y el futuro. Es el deseo de aspirar a otra realidad, de hacer posible lo que parece imposible. Es un impulso rebelde por la conciencia de querer cambiar un estado de cosas, por la resistencia a la verdad oficial que nos otorgan medios e instituciones, por la oposición al punto y aparte pretendido por quienes deberían impartir justicia y castigo a los responsables, por el querer pronunciarse frente a la barbarie. Es una rebeldía contra el asesinato. Debemos dejar de ser apáticos, indiferentes, individualistas. Debemos formarnos una conciencia crítica sobre nuestra realidad social, conscientes de que el futuro es asunto de todos, que la construcción de otra realidad nos implica a todos y que más vale tomar cartas en el asunto. Debemos hacer algo, y hacer algo significa precisamente cambiar el sentido del tiempo y el espacio de forma libre y desinteresada, porque vivimos en un país en el cual a todos y a cualquiera nos pueden desaparecer y asesinar. Gracias. Muchas gracias, Caro, por esa participación realmente tan conmovedora, también tan exacta. Y sí, efectivamente, lo que tenemos que hacer es agruparnos, decirnos y seguirnos diciendo las formas de violencia, porque este es un problema de todas y todos. Nosotras y nosotros, futuros y futuras formadores de generaciones, tenemos una gran responsabilidad. Lo hemos dicho a lo largo de estos días de trabajo. Si actualmente tenemos una generación que ha crecido y se ha gestado en la violencia, la generación que viene detrás de nosotros es una generación todavía más llena de violencia, y me parece que agruparnos, que actuar desde nuestro cotidiano, construir un cotidiano que no se base en la violencia, sino en el amor, el arte y la educación, es lo que puede marcar la diferencia ante esta sociedad que cada vez se llena más de violencia y se desdibuja más. Ahora es el turno de Dulce María Vázquez Domínguez. Dulce es licenciada en Antropología Social, egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Ha escrito diferentes artículos sobre el humor y ritualidad, es fotógrafa, activista y performancera. También forma parte del colectivo Invisibles Somos Visibles. Dulce, gracias por estar acá. Gracias, pues buenas tardes. Yo creo que todo el mundo está cansado y otro tanto muy desinteresado. Y yo creo que esa es la parte que a mí me preocupa. Quisiera aparte integrar el subtítulo de mi ponencia, porque, bueno, mi ponencia se llama Cómo abrir el cuerpo y sacar el alma, y subtítulo Reflexión sobre el cuerpo como denuncia a través del performance. Y yo quisiera comentarles rápidamente mi experiencia del por qué hablar de este tema, y principalmente ver el interés que existe en esta universidad, y principalmente de mujeres, porque pues, somos muy poquitas en realidad. Y la verdad es que yo les preguntaría quién de nosotras no ha vivido alguna situación de violencia, porque el estar yo aquí fue precisamente por esto, por cuestionarme mi ser mujer, por cuestionarme todas las situaciones de violencia que he vivido en mi cotidianidad. A pesar de que yo no he tenido relaciones de pareja, no me han pegado en ese sentido, sin embargo, pues vivo en una sociedad patriarcal, misógina, los medios de comunicación, la calle, y a mí por lo menos me han acosado, me han correteado, me han amenazado, muchas veces estuve en riesgo, y eso es lo que me ha motivado a estar aquí. Yo en muchas situaciones, si no fui asesinada, pues estuve en riesgo de ser en su momento. En ocasiones hubo 2, 3 veces que me jalonearon, tocaron mi cuerpo cuando yo no lo permití. Fui atacada con violencia, con pistola en mano, con algún cuchillo, y yo no sé si alguna de ustedes no las han piropeado en la calle, ¿no?
y si ha sido agradable para ustedes. Porque el hablar de feminicidio ciertamente es el grado extremo de la violencia, pero no olvidemos que como mujeres vivimos violencias cotidianas todo el tiempo, en una mirada, en un silencio. La violencia hacia nosotros es constante. No necesitamos que nos griten, que nos peguen, que nos agredan de mil maneras, incluso hasta psicológicamente, ¿no? Pero en la calle salimos un momento y hasta el silencio a veces llega a agredir. Y bueno, yo quisiera recordar, ahorita más bien estaba recordando que en la portada de la jornada del 13 de noviembre decía 12 feminicidios en América Latina y 7 de ellos son en México. Y yo creo que esa situación, esos índices deberían de preocuparnos a todos, porque todos somos parte del problema, todos vivimos en esta sociedad. Y yo creo que es muy preocupante, porque aparte, hasta hoy día van 219 feminicidios hasta el 12 de noviembre reportados en el Estado de México. Y como han dicho mis compañeras, no hay que olvidar que muchos de esos feminicidios, las cifras que se manejan, pues no son las reales, porque muchos de ellos son catalogados como homicidios simples, ¿no? Porque en ningún momento se investigaron como feminicidios, a pesar de los protocolos que pudieran existir para hacer las investigaciones con perspectiva de género. Esto pues no funciona ni siquiera en la Ciudad de México, en donde se supone que se debería de estar, y mucho menos en el Estado de México. Y yo creo que esta es una situación preocupante, porque todos deberíamos de actuar o deberíamos de preocuparnos por algo que sí nos concierne, porque yo hace poco, hace no tantos años, yo veía como el feminicidio como algo lejano, algo lejos, algo que no estaba tan cercano en mí, hasta que empezó a acercarse, hasta que mataron a una vecina. Y no por eso estoy actuando, pero es parte de la sensibilización, del conocimiento que yo he estado obteniendo, porque no me voy a esperar a que pase, y es una reflexión todas las veces que yo he estado en riesgo sin darme cuenta, porque muchas de esas cifras son de mujeres que estaban en la calle, mujeres que fueron secuestradas, asesinadas de mil maneras, y otro tanto, en su mayoría la verdad, pues por la pareja, por esa persona que nos quiere, que creemos que nos va a proteger y nos va a dar amor, que nos va a apoyar, pues es la persona que muchas veces pues es la que nos destruye. Y lamentablemente es por esto, ¿no? Por el desinterés, porque no vemos los focos, no vemos las señales, como dicen, no vemos el violómetro ese de todos los niveles que se pasa antes de pasar al feminicidio, los pellizquitos, los empujoncitos, los chupetones, las escenas de celos, el querer ver el celular, pues eso nos está diciendo algo, incluso hasta cuando nos atacan las parejas nos castigan con el silencio, ¿no? Pero bueno, nada más es una reflexión que a mí me hizo pensar a integrarme pues en esto que estoy haciendo, y voy a intentar ser un poquito sintetizada, porque aparte yo me imagino que ustedes están cansados, y algunas de las cosas que yo voy a tocar pues ya fueron tocadas, pero bueno, me gustaría hacer una pequeña reflexión en torno al cuerpo, porque el cuerpo es lo que nosotros usamos, es nuestra herramienta principal que usamos en nuestro performance, y porque además nuestro cuerpo es prestado para hablar de otros cuerpos. Entonces voy a hacer esta pequeña reflexión que hice. Bueno, el cuerpo a través del tiempo ha sido considerado como una posibilidad de fuerza de trabajo, como cuerpo explotado para generar riqueza en el sistema capitalista, según Marx. En algunos otros casos, determinado como un cuerpo dócil, al cual hay que educar y moldear por medio de un mecanismo o dispositivo de vigilancia. Un cuerpo manipulable, obediente, sometido,
útil, un cuerpo vital para la producción económica, según Foucault. Además, se puede ser un cuerpo excitable, en el cual lo importante es una sensación de autocomplacencia y placer, a través de un cuerpo adicto y sexual, utilizado como recurso en el sistema capitalista, dominada por la industria farmacopornográfica, como lo llamaría Beatriz Preciado, que definido por la producción y el consumo de fármacos, hormonas, psicotrópicos legales e ilegales y el sexo, en donde el vulnerable es el cuerpo de la mujer, de los niños, de los adolescentes y los homosexuales. Y así, el cuerpo y la vida se vuelven mercancía, moneda de intercambio en el capitalismo war que propone Valencia, en donde lo que impera en las fronteras es la exageración de la violencia extrema, donde impera el derramamiento de la sangre, los cuerpos mutilados, desmembrados, el tráfico de órganos y el tráfico de mujeres, los secuestros, los asesinatos por encargo, frecuentemente mezclados con el crimen organizado, el género y los usos predatorios de los cuerpos. Todo esto por medio de la violencia más explícita como herramientas de necroempoderamiento, según Valencia. Sin embargo, son características que no solo existen ya en las fronteras de México, sino en todo el país, en donde en términos de Membe, lo que hace el Estado es administrar y gestionar la muerte ejerciendo la necropolítica en nuestro mundo contemporáneo. A nuestro parecer, el necropoder está en manos no solo de los estados que garantizan más la protección del capital que la protección de sus habitantes, dando pie a un nuevo actor de los llamados poderes fácticos, el narcotráfico, o lo que llaman el crimen organizado, lo que se ha dado por llamar el narcopoder o también el narcoestado, quien es gestor de la muerte. Sin querer pretender hacer una discusión teórica y ampliada en torno a este tema, porque no es la intención de esta ponencia, sino mencionarlo de manera general como algo fundamental que nos pudiera explicar el tema de los feminicidios, elemento central en nuestro performance. Pues estamos convencidos de que el feminicidio existe. Podemos preguntarnos, ¿por qué algunos hombres asesinan a las mujeres o a algunas mujeres? Y la respuesta inmediata es porque lo pueden hacer. Porque en términos de Agamben, el Estado deja en un estado de indefensión a las mujeres. La nuda vida, pues el tener derechos jurídicos en la realidad actúan de manera omisa. O como dice Foucault, el Estado, al ser gestor y administrador de la vida, no desarrolla políticas públicas que mantengan y prevean la vida de las mujeres, y si la hay, no funcionan. No es que el Estado le quite la vida a las mujeres, sino que no evita que nos la quiten. ¿Cuál es la nuda vida? Parafraseando nuevamente a Agamben, de las mujeres representadas en nuestros performances. La mayoría son mujeres con una vida precarizada, marginadas por el hecho de ser pobres y ser mujeres, en un sistema jurídico corrupto y corrompido en el que no se aplica la justicia sin dinero. Por esta razón, nuestro objetivo es hacerlo evidente, visibilizar los feminicidios y la violencia de género a través del performance, utilizando el cuerpo como un cuerpo que denuncia un hecho concreto, cobra fuerza, se empodera, se sitúa en el tiempo y en el espacio, se resiste ya no a un cuerpo en el que recae la violencia. Se enfrenta al estado omiso e indolente, al silencio, la invisibilidad, generando pertenencia, colectividad y comunidad, tejiendo redes y generando espacios de expresión. El cuerpo es usado como frente, como autodefensa, acompañada de la escritura que plasma los sentires, las emociones, el miedo, el valor ante una sociedad indolente, misógina, patriarcal, normalizadora, apática y grotesca. Es en el performance, en el arte, donde se construye y se reconstruye, se crea. ¿Pero qué es el performance? Es una puesta en escena político-cultural, artística, es liberador, válvula de escape, catárquico, ambiguo y paradójico. Es la posibilidad de cambio, crítica y creatividad de repetición. Se reinventa, tiene una estructura propia, tiene una estética propia en determinado espacio y tiempo, situada en su propio contexto, visualiza lo omitido, lo oculto, da voz y presencia a lo que no está, es irrepetible aún con su propia estructura, nunca es el mismo, es transgresor y contestatario en sí mismo. Los performances operan como actos vitales de transferencia,
transmitiendo el saber social, la memoria y el sentido de identidad a partir de acciones reiteradas. Es comportamiento reiterado, reactuado. Esto significa que el performance, como práctica corporal, funciona dentro de un sistema de códigos y comunicaciones, según Taylor. Es una combinación de elementos artísticos, como la actuación, el canto y movimientos corporales, acompañados del vestuario, el maquillaje. La creatividad se desborda y lo artístico se convierte en drama cotidiano. De manera efímera, los límites se desbordan, se cruzan, donde el lenguaje y la narración oral de cada participante juega un rol importante para darle voz al silencio, a la omisión con gestos y emociones por parte de actores y el público. En su carácter de práctica corporal, en relación con otros discursos culturales, el performance ofrece también una manera de generar y transmitir conocimiento a través del cuerpo, de la acción y del comportamiento social. Después del primer performance que realizamos, de esto ya tiene un año, se han realizado varias réplicas en diferentes espacios, desde espacios educativos y plazas principalmente. Sin embargo, el primer performance fue la base para la realización del colectivo Invisibles Somos Visibles, un grupo de hombres y mujeres comprometidos socialmente que sigue trabajando de manera colectiva con la red Denuncia Feminicidios del Estado de México, con los que han seguido performances muy importantes, como desde los Hedores de la Injusticia, Resurgir, realizado el 25 de marzo del 2017 en el canal de Aguas Negras en las Américas de Ecatepec. También nuestro primer performance que se realizó el 12 de noviembre se llamó Rompiendo la Impunidad, Invisibles Somos Visibles. Y por último, Rostros Desdibujados sobre Aires de Esperanza, realizado en Ciudad de Nezahualcóyotl el 27 de mayo del 2017 en la disco Baby Rock, donde después de feminicidio de 4 mujeres, la causa al parecer fue por una selfie. Y tras de este evento nadie dijo nada, nadie se pronunció. Imágenes y videos de estos performances circularon en diferentes medios de comunicación y redes sociales. Por lo tanto, déjenme decirles que abrir el cuerpo, poner el cuerpo en los performances para mí ha sido sacar la entraña, los sentimientos, pues mis emociones, y a eso me refiero, a sacar el alma, a sensibilizar para crear, para escribir y hacer visible y protestar, levantando la voz para las que ya no lo tienen. Por último, quiero finalizar con el siguiente texto compartido en redes sociales, exposiciones, y últimamente Somos el Medio realizó un video con este texto, que es una historia del cuestionamiento que yo les había dicho al principio de mi vida personal y que finalmente termina con un feminicidio. Dice, se llama ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo me empezaste a matar? Cuando tenía 5, 7, 14, 17, 19, 45, 50 o 70 años. ¿Cuándo me educaste como princesita sumisa atendiendo al padre, al hermano? ¿Cuándo me dijiste el primer piropo? ¿Así llamas a tus ofensas callejeras? ¿Cuándo mostraste tu pene en la calle creyéndome que me excitaría? ¿Cuándo empezaste a matarme? ¿Cuándo? Cuando pasaba por la calle y me mirabas con tu mirada lasciva que desnudaba mi cuerpo, pero no de manera erótica, mostrando tu poder, de manera grosera, ruin y baja. Ahí empezaste a violarme, a matarme con tus palabras, en el transporte público, en la micro, cuando empezaste a manosearme sin mi permiso, porque te sientes dueño de mi cuerpo. O cuando me celaste y revisaste mi celular, cuando menospreciaste mis decisiones y me anulaste, cuando me vigilabas sin descanso, haciéndome creer cuánto me amabas cuando éramos novios, y me dijiste románticamente como dice la canción, amores que matan nunca mueren, y al final lo cumpliste. Cuando me quitaste la posibilidad de encontrar otro tipo de hombre, cuando casualmente me topé contigo en una hora y en un lugar sin conocerte, cuando me volviste a violar tú, funcionario público, cuando acudí a levantar una demanda y me echaste la culpa de provocar mi violación, cuando me dijiste que era una puta por sonreír y saludarte, porque mi lenguaje corporal no quiere decir tócame, viólame y mucho menos mátame. Mataste mis sueños, mi esperanza, mi futuro, me dejaste tirada en la calle como si fuera una basura, algo desechable. Cuando me usaste,
cuando cortaste mi cara y partes de mi cuerpo, mostrándome el odio que sentías por mí, por todas, tu miseria humana y quitándome el rostro, haciéndome una más asesinada y una mujer menos sin futuro, sin la esperanza de que tú seas castigado y sigas impune. Y por todo esto nos queremos vivas, ni una menos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Dulce. Sin duda todos los textos que han presentado me parecen conmovedores. Bueno, pues es el fin de esta mesa. Quiero entregar las constancias de participación a las integrantes de los colectivos que participaron con el performance político y también a las integrantes de esta mesa. Entonces, invitaría a las personas de los colectivos a pasar con nosotras para que pueda ser entregada estos reconocimientos. Bien. Bueno, el primero es para Nayade Soledad, por la participación en el performance político. También para Carolina, por su participación en el performance. Dulce María Vázquez Domínguez. Zuleima Saraí Ramos Tobías. Lirio Montserrat Monter Arismendi. Y bueno, también uno simbólico para el colectivo Invisibles Somos Visibles, el que le hago entrega a Dulce. Y las constancias de participación como ponentes para Guadalupe Manzano Campo, que nos acompañó desde Morelia. Para Soledad, bueno, Nayade, muchas gracias. Carolina Aguilar Navarrete. Y bueno, pues este último para Dulce, que nos acompañó también. Pues gracias, estos espacios son posibles gracias a los asistentes, a las asistentes, también a la división que nos apoyó en esta jornada, pero sobre todo a las compañeras que nos hemos agrupado para responder de esta manera. Ante un discurso violento, de odio, lo que nosotros tenemos es cultura, arte y educación y la apropiación de nuestros cuerpos y de los espacios públicos porque son nuestros. Los esperamos con la última actividad. Muchas gracias por habernos acompañado.